y esto era transmitido a las iglesias. Por lo tanto, Pablo, como ya sabía que el tiempo de su partida estaba cercano, sobre todo después lo hace más énfasis en la segunda epístola, que hace, empieza a formar y a preparar a hermanos para que continúen la tarea. Por lo tanto, era importante que las iglesias supiesen de cómo tenían que conducirse. Porque claro, siempre pasa lo mismo. Cuando hay un referente y la enseñanza de ese referente siempre es enfática y es a donde nosotros muchas veces nos abocamos y encerramos. Pero era importante que Pablo, a través de ello, vaya formando a personas espirituales. ¿Para qué? Para que la misma enseñanza, la misma forma de trabajar que Pablo tenía, la delegase a otros hermanos, como en este caso a Timoteo, y si lo vemos después en Tito, a Tito, y que después ellos de la misma manera tenían que formar a otros. ¿Para qué? Para que la iglesia siga su rumbo, su curso en este mundo. Y había cosas que tenían que fortalecerse, algunas corregirse, pero en definitiva afianzar la doctrina de la iglesia. Es decir, Pablo forma a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, la iglesia tiene que tener un orden. Por lo menos, por ejemplo, ahí cuando le dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, en el versículo 15 del capítulo 2. Debe tener un orden en cuanto a función. Tiene que haber oración en la iglesia. Le enseña acerca de la oración, cómo deben orar, cuál debe ser el lugar de la mujer en el culto. Por eso me parece importante volver a estas enseñanzas, sobre todo en este tiempo. Otra de las cosas que Pablo le hace énfasis es fortalecerlo en la doctrina. Y decirle: mira, Timoteo, tenés que afianzarte en lo que aprendiste, tenés que transmitirlo bien, hay que enseñarlo bien. ¿Por qué? Porque así como en la iglesia de todos los tiempos, tanto en esa época apostólica como en nuestro tiempo, había hermanos fieles, hermanos idóneos, capacitados para enseñar la palabra de Dios, mucho más antes que ahora. Pero antes iban otros hermanos que querían infiltrar nuevas enseñanzas, agregarle cosas a la doctrina. ¿Y qué pasaba? Empezaban a confundir a los creyentes. Muchos de esos creyentes que eran débiles en la fe, que no estaban afianzados en la doctrina, por eso Pablo, tanto en esto, en primera como en segunda Timoteo, hace énfasis en la enseñanza, mucho énfasis en la enseñanza. Es importante, y acá hago un paréntesis, es importante tener nuestro devocional, es importante que Dios nos hable personalmente en ese momento de comunión. No importa el horario, no importa el tiempo, cuando a uno le quede más propicio hacerlo. Pero tenemos que saber diferenciar de lo que es un devocional, algo personal para tener una riqueza espiritual, a lo que es la enseñanza. La enseñanza tiene que estar arraigada y aferrada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con la enseñanza y la doctrina podemos corregir. En un devocional vamos a corregir cosas personales, nos vamos a enriquecer. Algunos pueden llegar a espiritualizar algo, pero lo tienen que mantener ahí, en lo personal. La Biblia no está para espiritualizarla, la Biblia está para enseñarla y transmitirla tal cual lo que dice la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, había, por ejemplo, en el capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver bien. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud. Versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, que enseñes. En el versículo 17, cuando habla también de los requisitos a los ancianos, dice que los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que
Pablo está formando un aspecto general, porque también ustedes lo van a ir viendo. Si siguen estudiando esta carta a Timoteo, va a haber muchos temas doctrinales, puntuales, sobre la salvación, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo. Pero eso cuando hagan un estudio sistemático lo van a ir descubriendo y desmenuzando para sacar mayor riqueza. Yo lo que quiero hacer básicamente es una introducción a la epístola, para darnos cuenta cuando se presenten los capítulos dónde vamos a estar parados. Ahora bien, hay formación de ancianos, eso también lo tiene que saber la iglesia, porque la iglesia no se maneja solamente con una persona. Había varios conceptos de gobierno de iglesia, que no es mi tema hoy, pero hay conceptos de gobierno de iglesia que la quiere gobernar una sola persona, el episcopal, por ejemplo, la iglesia popular. Otras iglesias en Inglaterra tienen la misma costumbre, aunque muchas son protestantes, tienen ese concepto de que una sola persona tiene que manejar y liderar. Esto no hace la diferencia de que dentro del grupo de ancianos, de los hermanos que has levantado, siempre haya un hermano referente. Esto es así, esto es bíblico, pero no quiere decir que ese hermano referente sea que tenga la última palabra. Por eso siempre hay una concesión, siempre hay un hablar, siempre hay una formación de que se dialogan, se ven los temas y se expresan a la iglesia. Ahora yo pensaba precisamente en esto, ¿no? Vamos a leer el versículo porque de esto me quiero detener un poquito para poder también, dentro de la introducción, decir, bueno, ¿qué podemos hablarnos hoy? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Miren si ahí tienen para arrancar con doctrina. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y sigue el saludo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pensaba en Timoteo, porque evidentemente si es una carta pastoral y está dirigida a una persona que iba a estar al frente de la iglesia, yo pensaba qué había encontrado Pablo, qué había visto Pablo en Timoteo para poder darle tan responsabilidad. No es poca cosa cuando nos delegan una responsabilidad. Por eso uno de la palabra también tiene que sacar principios y decir, bueno, responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades en la iglesia. A mayor o menor grado, todos tenemos una responsabilidad en la iglesia. El que limpia tiene una responsabilidad en la iglesia. De venir a limpiar, de ser puntual, de limpiar el día que le toca. Los que presiden una reunión, aunque muchos a veces lo toman con mucha liviandad, pero presidir la reunión, esto otro paréntesis, nada tiene que ver con el don de presidir, ¿no? Eso se entiende. Pero el que dirige la reunión tiene que tener cierta responsabilidad, tiene que tener ciertas condiciones. No cualquiera puede presidir una reunión. El enseñar, y así podríamos enumerar un montón de responsabilidades que cada uno tiene que tomar y aprender en su momento a delegar. Silvia sabe que no soy muy habitual, pero como hay confianza y lo conozco hace tiempo, lo voy a decir. Cuando estábamos de novios siempre íbamos a limpiar la iglesia. Y la mamá y el papá de Carlos limpiaban y ya era muy grande, ¿no? Y llegó un momento que prácticamente Silvia y yo íbamos a limpiar todos los domingos. Pero la iglesia fue creciendo, se empezaron a ampliar, a hacer más aulas, todo, y para nosotros ya era muchísimo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a armar grupos de trabajo con los jóvenes y empezamos a delegar. A veces nos queremos apropiar y adueñar de la tarea, cuando nuestra tarea tiene que ser un compromiso personal para con el Señor, pero a la vez de formación para el que viene atrás.
es lo que hacía Pablo. Pablo tenía su responsabilidad y el peso de toda la obra del Señor Jesucristo mismo le había encomendado. Pero él, en el transcurso de los tiempos, ¿qué empezó a hacer? Empezó a formar. Primero empezó a formar. ¿Para qué? Para luego delegar la tarea. Cuando le delega a Timoteo, yo decía, ¿qué vio en Timoteo para delegarle tanta responsabilidad? En primer lugar pensaba, por lo que pude ver acá, y algunos versículos que también sumaron, es conocimiento. Lo primero que Pablo ve, digo lo primero en un orden, se entiende, ¿no? Del bosquejo personal, no quiere decir que cronológicamente haya sido así. Pero el primero que encuentro yo, que Pablo ve en Timoteo, es conocimiento. En segundo lugar, lo que Pablo ve en Timoteo es una conducta. No solo el conocimiento es importante, sino también la conducta. Porque una cosa va ligada a la otra. Y por último, veía el compromiso. Son por lo menos tres cosas que yo dije, lo tengo que aprender yo, para mí. Cuando me delegan una responsabilidad, cuando asumo una responsabilidad, por lo menos tengo que tener conocimiento, ese conocimiento lo tengo que volcar de alguna forma en la vida diaria, y se vuelve y se manifiesta ¿dónde? En la conducta. Y luego, esa conducta me va a llevar a tomar ese compromiso y a estar comprometido en la obra. Eso es lo que se ve en esta epístola, ¿no? Conocimiento de Timoteo, la conducta de Timoteo y el compromiso de Timoteo. Por eso yo decía, Pablo, si vio esas cosas, también el Señor las puede ver y los hermanos las pueden ver en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a tomar responsabilidades dentro de la obra de Dios. Vamos a ver algunos versículos. El versículo 3 del primer capítulo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Ahí tenemos un montón para hablar. Podemos hablar de la sujeción de Timoteo a Pablo, porque él dice: como te rogué que te quedases, él obedeció. Era una persona que sabía admitir y tomar el orden. A Tito también le dice algo parecido: te dejé en Creta para que estableciese, etc. Es decir, que Pablo sabía delegar y las personas sabían recibir lo que Pablo les daba para llevarlo a cabo. Pero no es eso lo que quiero hacer. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Te mandé, dice, ¿para qué? Para que frenes. Ahora dice, ustedes analicen esto, te mandé para que algunos no enseñen diferentes doctrinas. Pablo se lo está diciendo a él, para que él vaya, es decir, que Pablo estaba presente. ¿Cómo podía percibir Timoteo una diferente doctrina? Con conocimiento. Si no tenía conocimiento, difícilmente podía discernir, darse cuenta la doctrina que se recibía. Antes era muy común, ¿por qué? Porque cuando alguien conocía algo un poquito, enseguida podía, como decimos nosotros, meter bocado. Hoy no, porque hoy el culto tiene otra formalidad. No va a venir alguien de afuera a sentarse acá a enseñar cualquier cosa. Cuando empieza a enseñar cualquier cosa, se le para un momentito, venir en 10 minutos, se le llama aparte y se le corrige. Eso era muy común, por eso Pablo dice: hay que hacer énfasis en la enseñanza. Una de lo que encierra la epístola a Timoteo, primera y segunda, es énfasis en la enseñanza. Por eso al principio decía lo importante de hacer devocional, pero lo importante de estudiar. ¿Por qué? Para adquirir ese conocimiento
para que cuando vengan los problemas o venga una de enseñanza diferente, nosotros podamos contrarrestarla. Hoy es muy común que se vean enseñanzas distintas, modificadas. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente hoy es lo moderno, lo original, el hacer algo diferente. No importa el costo, no importa el precio, pero destacarme en algo, ser innovador. Eso es un riesgo muy grande. Sin ser, ¿cómo podría decirlo? Sin ser cerrado ni sectario, uno tiene que mantener un orden en la enseñanza y en la formalidad del culto. ¿Para qué? Para que no se distorsione. Ustedes saben que muchos jóvenes, porque siempre lo que más ataca es a la juventud, es buscar la formalidad de cosas distintas para llamar la atención, para atraer, para enganchar, como dicen ellos. Y tal es así de que las cosas a veces van entrando de a poquito en la iglesia y sin darnos cuenta permitimos dentro de la iglesia que vaya entrando el mundo. Cuando nos queremos acordar, ya la iglesia está infectada de mundanalidad, disfrazada de cristianismo. La vez pasada, cuando terminó la reunión, hablamos con un hermano y me decía lo importante de volver a los primeros puntos de la doctrina. No se usa más mantilla en muchos lados. En muchos lados se le da más prioridad a la música que a la palabra. En muchas congregaciones se le da más un enfoque social que bíblico doctrinal. ¿Me explico? Quiere decir que para que uno pueda frenar esas cosas, ¿qué tiene que haber? Conocimiento. Si no conozco la palabra de Dios, muy difícilmente pueda frenar esto. Capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Conocer, informarse, formarse, porque eso está la Biblia, está para eso. Samuel Pérez Millo dice algo muy importante que me quedó grabado. La Biblia no es un libro de información, sino que es un libro de formación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos recibiendo esa información, ¿qué pasa? La tengo que transmitir para que me vaya formando. Porque si lo leo solo, lo tomo como información, estoy leyendo un periódico, algo más. Pero la Biblia a mí me tiene que formar. Por eso Pablo dice, ocúpate en qué? En la lectura. Lee, estudia, prepárate. Porque después, ¿qué vas a poder? Vas a poder exhortar y vas a poder enseñar. Vas a poder corregir al que va por otro camino, traerlo al camino y podés ir formando a las personas. Otro pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de la sana palabra. Retén la forma de la sana palabra. Y por último, en el capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Quiere decir que Timoteo ya venía con una formación. Allí en Hechos capítulo 16 habla de que él es de padre griego y de madre y abuela judías que eran creyentes y conocía la palabra de Dios. Había un conocimiento. Por eso es importante el conocimiento. Y uno dice, bueno, él tenía que estar al frente de la iglesia, no cabe ninguna duda, pero nosotros podemos tomar el principio. Y uno dice, pero para venir a limpiar la iglesia, ¿tengo que tener conocimiento? Sí, tenés que tener conocimiento. Tengo que tener conocimiento.
Tengo que tener conocimiento por lo menos de saber lo que es servir al Señor y cómo servir al Señor. Que venir a limpiar la iglesia no es poca cosa, no es una tarea más formal o social. Es venir a preparar un lugar donde la iglesia se va a reunir para estudiar, aprender la palabra de Dios, para alabar la palabra, alabar al Señor y adorar al Señor. Tiene que haber un conocimiento. Porque ¿qué pasa? Cuando no hay conocimiento y uno está débil en la fe, puede pasar lo que algunos hermanos, ¿qué pasa? Nos empezamos a jactar, empezamos a competir, empezamos a figurar. Entonces podemos caer en ese error. Conocimiento para cualquier área de responsabilidad, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder llevarla a cabo conforme a lo que el Señor nos enseña. En segundo lugar, pensaba, porque cuando hay conocimiento, ese conocimiento no queda solamente en la cabeza, tiene que bajar, se tiene que descodificar, como diríamos. ¿Para qué? Para llevarlo a la conducta. Quiere decir que todo lo que yo aprendo, todo lo que yo conozco, ahora lo tengo que llevar a la vida, lo tengo que practicar. Por eso la conducta de Timoteo. Capítulo 4 de 1 Timoteo. Pasaje conocido, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y acá encierra todo, porque aunque aparece la palabra conducta, pero dice, sé ejemplo, a mi entender, es sé ejemplo, ¿cómo lo podría explicar? Sé ejemplo de entre los creyentes. De entre medio de los creyentes vos tenés que mostrarte diferente. Que todo lo que vos aprendés lo tenés que manifestar en la conducta. Porque si no contradeciríamos lo que dice la palabra, ¿no? Nuestro ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. Y nadie tiene que reemplazar a Jesucristo. Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. No es que tenemos que imitar a Pablo. Tenemos que ver cómo Pablo imita a Cristo para que nosotros lo imitemos de la misma manera. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de entre los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vida de testimonio. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros conocemos y lo que nosotros enseñamos lo tenemos que vivir. Porque si no, haríamos como el dicho popular, ¿no? Lo que escribimos con la mano, después lo borramos con el codo. Es importante la conducta. Es importante la conducta. Hay un pasaje que se encuentra allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ustedes después si en algún momento llegan a 2 Timoteo, igual ahí en 1 Timoteo algo se ve, que una de las formas de contrarrestar la apostasía es con una conducta, una conducta basada en la palabra de Dios, aferrada a la enseñanza. Y en Hechos 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de él. Qué lindo, ¿no? Saber que cuando uno está abocado a la obra, con ciertas responsabilidades dentro de la casa de Dios, que es la iglesia, que podamos tener buen testimonio, porque eso se ve. Por eso la conducta que tiene que ser reconocida, es lo que yo expreso, no lo que digo de mí. Por eso a mí no me gusta hacer referencia de lo que hice o lo que estoy haciendo. Hice hoy ese ejemplo porque lo conozco y ustedes saben cómo soy. Pero el testimonio no lo tengo que decir, lo tengo que manifestar. Mi conducta tiene que mostrar lo que yo soy dentro de la obra de Dios. Por eso Pablo decía,
voy a delegar una responsabilidad a hermanos que sigan la tarea. ¿Qué tengo que ver en ello? Conocimiento en primer lugar. Que ese conocimiento se vuelque a la conducta, a una vida acorde a lo que estoy enseñando. Y por último, compromiso. Pablo veía que Timoteo era una persona comprometida y una persona que se le puede delegar la tarea. Dice, verdadero hijo en la fe. Una persona fehaciente, transparente, leal. Hijo en la fe no es que él se apropiara de que era su hijo espiritual. Como muchos dicen, Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Para mí la idea es que la idea de hijo espiritual es que él lo veía como un hijo en el cual tenía que formar, enseñarle, orientarle, guiarle. Porque el texto más adelante dice, Dios nuestro Padre, o sea, el Padre de todos, tanto de Timoteo como de Pablo, es Dios. Pero en esa formación Pablo lo tenía muy en lo íntimo, muy en lo personal, un poco en la idea, porque en realidad nadie salva a nadie. Pablo no salvó a Timoteo, Pablo fue un medio, si es que Timoteo se convirtió por los mensajes de Pablo, fue el medio, pero Timoteo es hijo espiritual de Dios, como cada uno de nosotros. La idea es que mi hijo en la fe precisamente es eso, mi hijo en lo que voy enseñando, en la esfera de la fe. Ese era el compromiso que Pablo veía en su hijo. Vamos a ir a capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabras sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Varias veces Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo a los tesalonicenses, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. Timoteo estaba comprometido. No importa lo que Pablo le delegara, él estaba comprometido. Cuando dijo quédate en Éfeso para corregir, se quedó en Éfeso para corregir. Tal es así que fue compañero de él, tanto en el segundo como en el tercer viaje misionero. Y por último, 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace, y yo subrayé esta parte, él hace la obra del Señor así como yo. Él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo estaba comprometido. Y Pablo les está diciendo, si va él, no que vaya yo. ¿Por qué? Porque él hace la obra de la misma manera. Esa fue la formación. La formación de Pablo a su hijo en la fe. Tratar de mostrarle la doctrina, formarlo en la doctrina, formarlo en el orden del culto, formarlo en la elección y los requisitos de ancianos, formarlo en cuanto a saber entender y ver las falsas enseñanzas, formarlo constantemente en la formación de Pablo. Pablo dice, yo ya paso de este mundo, pero tengo que dejar todo ordenado. ¿A quién dejo? Voy a dejar a Timoteo. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento, no es cualquiera, no es un pusilánime,
que hoy lo llevan de un lado para el otro, porque tiene una conducta que respalda lo que él enseña y lo que él dice, lo está viviendo, pero también es un hermano comprometido. A este Timoteo, Pablo le da todas estas enseñanzas en la primera epístola, de las cuales ustedes de ahora en más van a poder estudiarlas sistemáticamente, pasaje por pasaje, palabra por palabra, tema por tema, para enriquecerse. Es decir, si Pablo le dio esto a Timoteo, también nos los ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios dejó estas enseñanzas para enriquecer a la iglesia, pero también para enriquecernos cada uno de nosotros. Y evaluar. Yo pensaba, ¿cuáles son nuestras responsabilidades dentro de la obra de Dios? ¿Lo estoy tomando con el conocimiento serio de la palabra de Dios? ¿Lo estoy llevando con una conducta que le agrada a Dios? ¿Y me estoy comprometiendo como verdaderamente le agrada a Dios? Por lo menos estas tres características que yo encontré en estos días de Timoteo, las traje para mi vida y deseo que el Señor me ayude a poder llevarla a la práctica. Que Dios bendiga su palabra.